El reloj de péndulo en la sala marcaba un compás lento y constante, casi como si quisiera acompañar el ritmo pausado de aquella casa antigua. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, algunas ya descoloridas por el paso del tiempo. Cada imagen era un pedazo de historia. Bodas, viajes en tren, sonrisas detenidas en instantes que ya no regresarían. Y en medio de ese escenario cargado de memoria, vivía don Ernesto, un abuelo de 70 y tantos años, de mirada serena y manos marcadas por los surcos del trabajo. Su nieto, Daniel, tenía apenas 8 años. Era un niño inquieto, curioso, con la mirada siempre encendida y una energía que contrastaba con la calma de su abuelo. La relación entre ellos parecía, a simple vista, la de dos mundos diferentes, la lentitud sabia de la vejez y la prisa inocente de la infancia. Pero lo que los unía era más fuerte que cualquier diferencia. Un amor profundo, tejido en silencios compartidos, en meriendas bajo el limonero del patio, en caminatas cortas hasta la plaza donde el abuelo siempre le compraba un helado de vainilla. Daniel aún no sabía leer del todo. En la escuela iba aprendiendo, pero las letras le resultaban como pequeños enemigos rebeldes, que se negaban a alinearse para formar palabras claras. Tropezaba con las sílabas, se enredaba con las frases y terminaba frustrado, con el ceño fruncido y la voz temblorosa. Su madre, cansada de las luchas diarias con los libros, le había pedido al abuelo que le echara una mano. Y Ernesto, con esa paciencia que solo los años saben forjar, aceptó encantado. Pero el abuelo no quería enseñarle con libros comunes. Decía que las letras se volvían frías y lejanas cuando estaban impresas en papeles perfectos. Él tenía un tesoro guardado en un baúl de madera, en el altillo de la casa. Cartas viejas, amarillentas, algunas con manchas de café, otras con esquinas rotas. Eran cartas escritas por él mismo, por su esposa, la abuela de Daniel, que ya había partido años atrás, por amigos de juventud, y por familiares que vivían lejos. Eran palabras que habían cruzado kilómetros, emociones que se habían deslizado por sobres cerrados con cuidado, mensajes que habían hecho latir corazones en tiempos en que el teléfono era un lujo y el internet apenas un sueño imposible. Una tarde, cuando el sol caía despacio detrás de los tejados, el abuelo llevó a Daniel hasta ese altillo. La escalera crujió bajo sus pasos, y el niño miraba todo con una mezcla de miedo y emoción. El lugar olía a polvo y a madera vieja, pero también a recuerdos. El abuelo abrió el baúl, y allí estaban. Montones de sobres apilados, algunos atados con cintas descoloridas, otros sueltos, pero todos conservando la huella de lo humano. «Hoy», dijo el abuelo con voz baja, casi solemne, «vamos a leer con el corazón. Estas cartas no son solo palabras, Daniel. Son historias vivas». El niño tomó una de ellas con sus pequeñas manos. El papel estaba frágil, como si pudiera deshacerse en cualquier momento. Daniel la acercó a su nariz y aspiró el olor antiguo. Era un aroma extraño, una mezcla de tinta seca y tiempo detenido. «¿Quién escribió esta?», preguntó con los ojos grandes. «Tu abuela», respondió Ernesto, y un brillo húmedo se encendió en sus pupilas. «La escribió cuando yo estaba trabajando en otra ciudad, hace más de 40 años». Daniel abrió el sobre con torpeza, y el abuelo comenzó a leerle lentamente, palabra por palabra, señalando cada sílaba, repitiéndola hasta que el niño la reconociera. «Querido Ernesto», decía la carta, y de pronto aquellas letras que antes eran un enigma, empezaron a tomar forma en la mente de Daniel. La voz del abuelo se quebraba a ratos, porque no solo leía palabras, revivía sentimientos, escuchaba a su esposa como si aún estuviera allí, en la sala, sonriendo con esa dulzura que él nunca había olvidado. Las tardes siguientes se volvieron rituales. Subían juntos al altillo, elegían una carta al azar, y se sentaban en una alfombra raída a leer despacio. Daniel aprendía a unir letras, a formar frases, y en ese proceso descubría algo más, que leer no era solo juntar sonidos, sino abrir una ventana hacia la vida de quienes habían amado antes que él.
A veces, el abuelo le contaba el contexto de cada carta. Esta me la mandó tu tío cuando emigró y no sabía si volvería a verme. O esta la escribí yo a tu abuela, cuando todavía éramos novios y soñábamos con construir una casa. Así, Daniel no solo aprendía a leer, sino que también heredaba memorias, secretos, ilusiones que habían marcado a su familia. Cada palabra tenía un peso, una emoción. Y cada vez que Daniel lograba leer una frase entera sin equivocarse, el abuelo le daba una palmada suave en el hombro y le decía: «Muy bien, campeón, tu abuela estaría orgullosa de ti». El niño, que al principio se mostraba inseguro, empezó a esperar con ansias esas lecciones. El colegio ya no era tan difícil. Las letras que antes parecían enemigas ahora eran amigas que le abrían puertas. Pero lo más hermoso ocurría cuando, en medio de la lectura, Daniel levantaba la vista y preguntaba: «Abuelo, ¿tú todavía la extrañas?». Y Ernesto, con un silencio cargado de ternura, asentía despacio. No hacía falta más explicación. El niño lo entendía, aunque todavía no conociera del todo la magnitud de la ausencia. Una tarde de lluvia, mientras las gotas golpeaban el techo de zinc, Daniel encontró una carta especial. El sobre estaba decorado con flores dibujadas a mano y llevaba el sello casi borrado. El abuelo, al verla, suspiró profundamente. «Esa fue la última carta que recibí de tu abuela antes de casarnos», dijo, acariciando el sobre con cuidado. «Allí me escribió sus miedos, sus sueños y su promesa de estar siempre a mi lado». El niño abrió los ojos como platos. Aquello no era solo un papel. Era un tesoro. Con voz insegura, comenzó a leer. «Querido Ernesto, sé que la vida no siempre será fácil. Sé que habrá momentos de cansancio, de dudas, de lágrimas, pero también sé que contigo quiero enfrentarlos todos. Porque contigo, incluso el dolor se hace más llevadero». La voz de Daniel temblaba y el abuelo lo miraba con un nudo en la garganta. Cada palabra era un eco del amor que aún lo sostenía en su vejez. Ese día, al terminar de leer, Daniel se abrazó a su abuelo y le dijo: «Yo también quiero recordarla contigo». Fue entonces cuando Ernesto comprendió que la enseñanza iba mucho más allá de la lectura. Estaba transmitiendo a su nieto la herencia más valiosa, la capacidad de amar, de recordar, de darle sentido a lo pequeño. Desde ese momento, las cartas dejaron de ser simples ejercicios de lectura. Se convirtieron en un puente entre generaciones, un hilo invisible que unía el pasado con el presente, la memoria con el futuro. Y mientras la lluvia seguía cayendo y el reloj de péndulo en la sala continuaba su lento compás, abuelo y nieto supieron que habían encontrado en aquellas tardes algo que los acompañaría siempre: la certeza de que las palabras, cuando nacen del corazón, nunca mueren. El cielo de la tarde se tiñó de tonos anaranjados, mientras Daniel y su abuelo bajaban del altillo con otra carta en las manos. La lluvia había cesado, pero el aire estaba impregnado de ese aroma a tierra húmeda que suele dejar la tormenta. En la mesa de la cocina, con una lámpara amarilla iluminando el papel, se sentaron nuevamente, como lo habían hecho tantas veces ya, a darle voz al pasado. El abuelo acomodó sus lentes, y con ese gesto sereno de quien se prepara para algo sagrado, señaló la primera palabra. Daniel la pronunció con esfuerzo, arrastrando las sílabas, y luego levantó la vista en busca de aprobación. El abuelo sonrió, asintió lentamente, y dejó que el niño continuara. Las frases se deslizaban con torpeza, pero había algo especial en esa lectura. No era solo el aprendizaje de un niño, era la memoria que se abría paso, era la voz de los ausentes regresando en murmullos escritos. El abuelo lo escuchaba con un silencio reverente, como si cada palabra fuera una oración. Y Daniel, sin saberlo, estaba regalándole a su abuelo el milagro de revivir sentimientos que creía guardados solo para sí. Una de las cartas hablaba de un viaje en tren que la abuela había hecho para visitarlo en la ciudad donde trabajaba. Daniel tropezaba con las palabras ventanilla, paisaje, esperanza, pero cada error era acompañado de una risa suave del abuelo y de una corrección paciente. Cuando al fin logró leer un párrafo completo, Ernesto le palmeó el hombro y dijo:
Muy bien, Dani. Las palabras son como estaciones de tren. Si te confundes, solo hay que esperar un poco, y siempre llega otra oportunidad para continuar. El niño se quedó pensando en esa metáfora. Para él, que apenas conocía algunos trenes de juguete, imaginar las letras como estaciones le resultaba fascinante. Era como si cada palabra escondiera un pequeño viaje, y él debía recorrerlo con calma, sin miedo a perderse. Aquella noche, antes de dormir, Daniel preguntó a su madre si los trenes también podían llevar recuerdos. Ella lo miró sin entender del todo, pero sonrió al verlo tan pensativo. El niño guardó silencio, porque sabía que esa pregunta tenía respuesta solo en el corazón de su abuelo. Al día siguiente, después de la escuela, corrió a casa de Ernesto. Apenas cruzó la puerta, preguntó: «Abuelo, ¿los trenes pueden llevar recuerdos?». El anciano se quedó en silencio, observando al nieto. Luego tomó aire y respondió con ternura: «Claro que sí. Cada viaje guarda momentos que uno no olvida. Yo aún recuerdo el primer tren en el que viajé de joven. Era ruidoso, incómodo, pero me llevaba hacia la mujer que amaba. Y esos recuerdos todavía viajan conmigo, aunque el tren ya no exista». El niño lo escuchó embelesado, y entonces comprendió que cada carta que leían juntos era también un tren que lo llevaba hacia la memoria del abuelo, hacia un pasado que él nunca había vivido, pero que ahora empezaba a sentir como propio. Con el tiempo, Daniel empezó a reconocer las palabras con mayor rapidez. Ya no necesitaba tanta ayuda para descifrarlas, y eso lo llenaba de orgullo. Pero más allá del aprendizaje, lo que más lo emocionaba era descubrir las historias detrás de cada sobre. Un día, encontraron una carta escrita con tinta azul, en la que un amigo de juventud le contaba al abuelo sobre un baile en la plaza del pueblo. Daniel leía despacio, pero cada frase desataba una risa en el anciano, que recordaba los zapatos gastados, la música en vivo y la timidez con que se había acercado a invitar a bailar a la que luego sería su esposa. «Yo temblaba tanto que apenas podía hablar», confesó el abuelo, mientras sus ojos brillaban de nostalgia. «Pero tu abuela me tomó de la mano, y en ese instante supe que no la dejaría ir jamás». Daniel escuchaba, fascinado. Para él, sus abuelos siempre habían sido personas mayores, pero en esas cartas descubría que también habían sido jóvenes, con ilusiones, miedos y sueños. Era como mirar un álbum secreto que mostraba otra versión de ellos, más cercana, más humana. Las tardes se sucedían unas a otras, y cada lectura fortalecía el vínculo entre los dos. El abuelo encontraba en Daniel un oyente atento, alguien dispuesto a recibir la herencia de sus recuerdos. Y Daniel, a su vez, hallaba en su abuelo una fuente inagotable de ternura y sabiduría. Una tarde de sábado, el abuelo sacó un sobre diferente. No estaba amarillento como los demás, sino que conservaba aún un tono marfil más vivo. El niño lo notó enseguida y preguntó: «¿Por qué esta carta no está tan vieja?». El abuelo sonrió, con un dejo de misterio: «Porque nunca la terminé de leer». Daniel lo miró sorprendido. «¿Cómo que no la terminaste?». «La recibí en un momento en que la vida iba demasiado rápido. Guardé el sobre, pensando en leerlo con calma, pero el trabajo, los compromisos y los años me hicieron olvidarlo. Y ahora aquí está, esperando a ser descubierto contigo». El niño abrió los ojos con asombro. Era como si el destino les hubiera reservado un secreto compartido. Con manos temblorosas, desdobló el papel y comenzó a leer. La carta estaba escrita por un primo lejano que había viajado al extranjero y contaba sobre un nuevo comienzo, sobre miedos y esperanzas en tierras desconocidas. Cada frase revelaba la dificultad de dejar atrás lo conocido y lanzarse a lo incierto. Daniel tropezaba con palabras como soledad y esperanza, pero las repetía con empeño hasta dominarlas. El abuelo lo escuchaba con una mezcla de tristeza y admiración, recordando a su primo y preguntándose qué habría sido de él. Cuando terminaron de leer, el silencio llenó la habitación. El abuelo acarició el cabello del niño y dijo con voz baja: «¿Sí ves, Dani? Las cartas son como espejos. Nos muestran no solo lo que otros vivieron, sino también lo que nosotros sentimos al leerlas». El niño asintió, comprendiendo que cada sobre era una ventana a emociones universales.
El amor, la nostalgia, la esperanza. Ese día, Daniel decidió algo en su interior. Quería escribir también una carta, no para enviar, sino para guardar en el baúl, como un regalo para el futuro. Tomó una hoja en blanco y con letra temblorosa e insegura, escribió: Querido abuelo, gracias por enseñarme a leer con el corazón. Cuando seas muy viejito y yo ya sepa leer todo sin equivocarme, quiero que recuerdes que cada palabra me la diste tú. Y aunque no siempre pueda decirlo, yo te quiero mucho. El abuelo, al ver la hoja escrita, no pudo contener las lágrimas. Era la primera carta de su nieto. Y aunque estaba llena de errores ortográficos y letras torcidas, era la más valiosa de todas. La doblaron juntos y la guardaron en el baúl, entre los sobres amarillentos. Esa carta no tenía manchas de tiempo, pero ya cargaba con un peso inmenso, el de un amor que se transmitía de generación en generación. A partir de entonces, cada tarde de lectura se convirtió también en un momento de escritura. Daniel practicaba frases cortas, escribía pequeñas notas que luego guardaban con cuidado. Y así, entre letras nuevas y cartas antiguas, se tejía una red invisible que unía el pasado, el presente y el futuro en un solo acto de ternura. El abuelo sabía que no estaría para siempre, pero también sabía que, mientras existieran esas cartas, su voz seguiría viva en los ojos de su nieto. Y Daniel, aunque no lo comprendía del todo, intuía que estaba recibiendo un regalo único, un tesoro que lo acompañaría mucho más allá de la infancia. La brisa de la tarde se colaba por la ventana entreabierta, moviendo suavemente las cortinas floreadas de la sala. Afuera, las bugambilias dejaban caer sus pétalos rosados sobre el suelo del patio, tiñéndolo de pequeños destellos de color. Daniel y su abuelo estaban sentados otra vez en la mesa de madera, esa que había resistido décadas de desayunos, conversaciones y silencios compartidos. Sobre la superficie descansaba una nueva carta, escogida al azar de entre el baúl que se había convertido en el corazón de sus encuentros. El niño ya no mostraba el mismo nerviosismo que al principio. Su voz, aunque todavía temblorosa, se dejaba escuchar con una seguridad creciente. Deslizaba sus dedos por las líneas, como si cada palabra fuera un descubrimiento, y el abuelo lo observaba con un orgullo silencioso, consciente de que no solo estaba aprendiendo a leer, sino también a sentir. Aquella carta era breve, escrita con letra apretada y apresurada. Un amigo del abuelo le contaba sobre el nacimiento de su primer hijo. Daniel leía despacio. Hoy nació mi niño. Lloró fuerte y me miró como si me conociera desde siempre. Al pronunciar esas frases, levantó la vista y preguntó: «Abuelo, ¿tú también lloraste cuando nací yo?» El anciano sonrió, con los ojos humedecidos. «Claro que sí, Dani. Lloré como un niño, de pura felicidad. Tu llegada fue como una nueva carta que la vida me regaló, escrita con ternura y esperanza». El niño bajó la mirada, pero una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Comprendía que, aunque las cartas eran viejas, el amor del abuelo seguía siendo tan nuevo como el primer día que lo vio. La tarde avanzaba lentamente, y cada palabra leída abría recuerdo distinto. El abuelo aprovechaba las pausas para contarle anécdotas. Cómo eran las calles del pueblo cuando él era joven. Cómo se sentía recibir una carta después de semanas de espera. Cómo el sonido del cartero anunciaba pequeñas alegrías. Daniel lo escuchaba con atención, como quien bebe de una fuente clara. Ese día, al terminar de leer, el abuelo llevó al nieto al patio. El cielo estaba teñido de rojo, y el canto de los pájaros marcaba el fin de la jornada. Se sentaron bajo el limonero, y Ernesto le dijo: «¿Sabes, Dani? Las cartas tienen algo que no tienen las pantallas ni los teléfonos. El silencio. Cuando recibes una carta, la lees despacio, la guardas, la vuelves a abrir. Es un tiempo que se alarga, un tiempo que acaricia». El niño no entendió del todo, pero sintió en el tono de su abuelo una verdad profunda. Guardó esa idea como quien guarda un secreto precioso, sabiendo que algún día la comprendería mejor.
En los días siguientes, Daniel insistió en seguir escribiendo pequeñas notas. Algunas eran simples frases como «Hoy jugué en la escuela» o «Me gusta el arroz con leche de mamá». Otras, en cambio, contenían preguntas ingenuas que doblaba y guardaba en sobres en blanco. ¿Por qué las estrellas no se caen? ¿O por qué los abuelos caminan más despacio que los niños? El abuelo leía esas notas con una sonrisa, y aunque no siempre tenía respuestas, le contestaba con nuevas cartas, escritas con caligrafía elegante. Las estrellas se quedan porque también tienen un lugar en el cielo, como nosotros en la tierra. Oh, los abuelos caminan despacio porque quieren saborear cada paso